amigos, amigas que nos escuchan desde acá cerca y de todos los universos conocidos. Estamos nuevamente reportándonos bajo la misma cúpula biológica que nos sostiene. Hola, ¿qué tal? Buenas, hola, Santi. Epa, ¿y esto quién es? No sé, che, ahí Epa. hay alguien infiltrado. ¿Un duendecillo? ¿Un duendecillo mágico de bosque? A ver si se presenta el duendecillo. Hola, hola chiques, soy Vicky. Acá ustedes me han invitado hoy a este Es verdad. podcast. Cierto. ¿Quién le invitó? No sé. Ah, Pero vos decís que sí. Porque Ah, los está. duendes hay que tener cuidado. no, ¿viste? pues yo vi que abriste la puerta y se metió algo. Ah, pero bueno. recién estoy viendo. Bueno, con ustedes Vicky. Qué placer. Señoras y señores. Qué placer estar con el micrófono prendido, básicamente, porque es lo único que está cambiando de esta situación, ¿no? Claro que sí. Vicky, contanos, sos terapeuta Del cuerpo. del cuerpo. Interesante. ¿Y qué nos vas a Así traer es. hoy? ¿Con qué nos vas a deleitar? Bueno, hoy traigo una pregunta. Una pregunta para mí y también para ustedes, para todos los que se quieran adentrar en este viaje de esta incógnita que tengo. ¿A qué se debe que a lo largo de la vida de una persona aparezca, emerja esta necesidad quizás de encontrar un propósito? ¿Y a qué se debe que algunas personas quizás no conecten con esto, con esta búsqueda? ¿Y a qué se debe sería como el a explorar ahora, en este momento si quieren? Ok. Uf. Ok. A mí lo primero que se me viene automáticamente es: ¿existe vivir sin propósito? Dejo las preguntas abiertas, no porque tenga la respuesta, ¿no? Es retórico. Y otra sería: ¿es lo mismo hablar de propósito que de sentido? ¿Cuál es el propósito que tiene esto? ¿Cuál es el sentido que tiene esto? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es mi sentido en la vida? ¿Por qué existo? ¿Para qué existo? Y Eso. en consecuencia también, a la par, ¿por qué existe lo que existe? ¿Para qué existe lo que existe? Supongo que son todas preguntas que van recontra relacionadas Sí, a cuando sí. surge esa... Sí, acuerdo con que son preguntas que más o menos van por el mismo camino, pero lo que yo me pregunto es a qué se debe que a una persona le llegue este momento de imitación hacia ese autodescubrimiento o autoconocimiento, y que a otras personas no. Que bueno, a lo largo de mi vida he visto como algunas personas no conectan quizás con este lado de la vida, ¿no? Y bueno, después de esto viene otra pregunta que se le acerca, que profundiza un poquito más. Ok. Yo al menos escucho dos cosas en esto. Primero, el a qué se debe, como lo que de alguna manera estaría dando inicio a esa inquietud, a esa búsqueda, y de dónde creemos que se origina eso. Y por otro lado escucho esto de qué hará que a ciertas personas le ocurra y a otras no. Sí, Ok, solo para chequear, o sea, son como estas dos son dos. inquietudes. Bien. Y... Y bueno, y se les dejo a ustedes a la pregunta. Ah, ok. Yo Santi, a ver. me gustaría también en torno a si a vos te dan ganas, ¿no? Como Sí. una manera de introducirnos en el espacio, si tenés ganas de contar qué es lo que a vos te trae a esta pregunta. O sea, ¿a qué se debe tu pregunta? Por así decirlo, ¿no? Bueno, a lo largo de mis últimos 7 años de vida, he experimentado quizás de manera diferente, y con diferente quiero decir con mayor claridad y conciencia, las crisis que antes no sabía que
que existían, digamos, que no estuvieron así como a mi alcance de vivir, o al menos no me di cuenta si estuve viviendo alguna crisis existencial o compleja. Entonces, en estos últimos años de mi vida, tras haber pasado por bastantes crisis personales, se me planteó muchas veces esta pregunta o esta instancia de decir ¿para qué estoy? ¿Para qué estamos? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi existir más allá de resolver mi día a día? Entonces esto que tiene que ver quizás en mi caso con lo que siento que las personas venimos a recoger, que acá me adelanto un poco el tema, que son los dones. Como el ancla que nos lleva hacia este lugar que en un momento no sabemos estamos yendo, que es el propósito de vida o lo que nos hace sentido. No sé. Igual me gustó eso, cómo lo cerraste. Dijiste, es el propósito de vida o lo que nos hace sentido, dijiste. Para mí va muy de la mano con eso, porque yo siento que tanto el propósito como el sentido de las cosas, en primer lugar, nos es dado, porque digo, uno nace, uno está dentro de un entorno cultural, social, familiar y prácticamente el sentido te es dado de las cosas, ¿no? Mismo hasta el propósito y la razón de ser de las cosas, de la vida y todo eso te es dado. Y después puede uno o no entrar en un proceso de revisión de eso. Yo creo que es inevitable. Lo que sí suele suceder es que hay barreras que te frenan en ciertos lugares o que salteándolas te permiten llegar a instancias un poquito más lejanas. Pero volviendo a lo primero, para generalizar la cuestión, para mí tiene que ver con una elección, a grandes rasgos, ¿no? Con toda la complejidad que eso significa. El sentido y el propósito de la vida lo elige uno. No creo que sea algo que esté dado y tengamos que descubrir porque está ahí, esperando a que eso venga a decirme a mí cuál es mi propósito, cuál es el sentido de la vida. Para mí es una elección, y esa justamente es el arma de doble filo que tiene la existencia del ser humano. Que así como te da esa libertad de poder elegir el propósito y el sentido, bueno, también puedes quedar en pelotas, ¿no? Y creo que instancias de descubrimiento y demás tienen mucho que ver con que algo deje de hacer sentido y hay un lapsus hasta encontrar un nuevo sentido que quedas en la nada misma, entre comillas, y ahí creo que es donde surgen las crisis. Cuando de repente el sentido no está alojado, no está puesto en ningún lugar, parte normal del proceso, pero se vive como muy angustioso, muy turbulento, porque de repente es como que no tenés las patas en el piso, sino hay un sentido o un propósito. Bueno, no sé. Me gusta. Siento en esto, o al menos creo que varias veces que he tenido conversaciones sobre esto, también aparece un poco como esta bifurcación o esta cuestión en torno al destino, ¿no? Y a eso que es un poco más, que sigue el curso de lo inevitable o de la providencia, de ese destino universal, de algo que en teoría medio que venís a evitar y que de alguna manera estás como develando en tu andar, pero que quizás un poco te corresponde, ¿no? Y digo, quería escuchar su opinión en torno a esto. Creo que un poco en cómo lo traía la Vicky me pareció pescarlo de alguna manera, como esto de los dones y como un ancla de algo que nos era, no sé, que no quiero poner palabras que no son, acá voy a usar unas mías, pero como que no son útiles, funcionales en torno a nuestro servicio, que está directamente alineado al propósito quizás, ¿no? Pero no sé por qué me daba la sensación de ese tipo de propósito, como de un propósito también más grande, si se quiere. De repente entonces podemos pensar que hay otro tipo de propósitos que no tengan que ver con el servicio. Pasa que para mí está el propósito del servicio explícito y está el implícito, en el sentido de que
vos podés ver una persona que trabaja para la Cruz Roja, ¿no? Y tiene pasión por eso, por más que lo padezca de muchas maneras o que sean muchos desafíos. Y eso puede ser algo explícito. Un propósito de servicio, cuando es servicio a la otredad, si no, servicio para uno mismo no tiene sentido, ¿no? Creo. Pero eso es algo explícito. Pero para mí está lleno de servicios implícitos y mismo te diría que todo lo que existe tiene un servicio implícito, inherente a su existencia, por más que no cuadre con una estructura hegemónica de lo que es un propósito de servicio. Por eso creo que hay que tener cuidado también en todo este mundillo de la neoespiritualidad y todo, que es como que te dicen este es el propósito de vida, ayuda a gente haciendo sesiones y qué sé yo, y de repente que el albañil que está haciendo la casa para una familia, ¿no? Es como... ¿Y a qué sirve el servicio implícito? Al orden perfecto que hay en todo, Okay. que también es caos. Bien. Supongo yo. Que de alguna forma tiene más que ver como con este orden más grande, ¿no? Como esta idea de propósito de algo más trascendental, o no necesariamente. Sí, es que creo que es clave ver desde qué nivel o qué fractal uno tiene esta conversación también, ¿no? Porque Claro. desde un nivel de verdad, para mí, todos los servicios son tan importantes como todas las existencias. Tengo una pregunta acá. ¿Es lo mismo, da lo mismo que ese servicio que se está dando a la comunidad sea dado de manera consciente o inconsciente, elegida o un poco por azar? Como vos decías, por ejemplo, un médico, un enfermero que esté al servicio, pero que no esté consciente de que él lo está por vocación, o en realidad que esto tenga que ver con que se alinee a algo mayor como un propósito. ¿Hace a la diferencia que sepamos que estamos orientados hacia tal cosa, o que en realidad ¿Si hace la diferencia simplemente lo para quién? hagamos ¿Para el médico? para la persona misma? Okay. Creo que ahí hay algo que sí se puede como mencionar, que es como el nivel de conciencia que las personas tenemos con respecto a lo que hacemos, o sea, como desde qué lugar hacemos lo que hacemos y desde qué lugar damos lo que damos, con qué finalidad, y eso, como habiéndonos situado como en qué lugar, con qué sentido, ¿no? Creo que cambia un poco la situación en cuanto al desarrollo y el crecimiento personal de uno. También me parece como que... No, sí, pienso, en gran parte estoy de acuerdo, pero se me viene también un pensamiento, una idea que es como... Depende de lo que le sirva a la persona, depende de lo que quiera la persona, es como, se vuelve como muy relativo, muy subjetivo también, para mí. Yo te puedo decir que para mí sirve y me es de motor entrar en ciertos aspectos, en ciertos lugares, encontrarle cierto sentido a ciertas cosas, que justifiquen por qué y para qué las hago y bla, bla, bla. Pero eso soy yo. Quizás una persona nació sabiendo que quería ser médico, a los 4 años ya estaba bordeando con los juguetes, qué sé yo. Y nunca necesitó cuestionarse nada, y está ahí, salvando vidas o ayudando a la gente. Creo que al fin de cuentas, ¿qué más da? Quizás estoy haciendo una reducción del tema que es una cagada, porque es como, bueno, después de esto no hay nada de qué hablar. Bueno, gracias Pero... a todos los que escucharon. A mí, de una, como que cerré, como que... Pero, Estación Express. Da todo lo mismo, chiquis. Nos vemos. Bueno, espero que se haya entendido igual. Creo que sí. No era con esa intención. Se me venía un poco esto como... Y que, de vuelta, creo que puede llegar a ser muy, muy variable esto. Pero pensaba en dónde se ubica o dónde se puede ubicar el sentido, ¿no? En lo temporal como el sentido, como algo previo a la acción, o el sentido como algo que yo decido en torno a una acción que ya ocurrió. No es como digo esto, ¿no? O sea, voy a hacer algo, ok, le pongo un sentido antes de hacerlo, que lo pega un poco una posibilidad de conciencia que decías vos. Hago algo, digo, opción A. Opción B, hago algo y posteriormente hago una revisión para darle un sentido a eso. ¿Creen que hay alguna diferencia
entre las dos cosas? Y yo supongo que sí. Yo creo que son instancias distintas y lo que marca esa distinción es qué te lo está pidiendo en cada instancia. ¿Cuál es el sentido de esa búsqueda de sentido previo a la acción? O sea, con la idea. Que yo creo que en primer lugar sería como buscarle un sentido a la idea. Bien. A un ideal. Y después encontrarle algo que lo justifique. Está buenísimo lo que decís porque me vuelve un poco la pregunta de la Vicky, ¿no? Como a qué se debe la búsqueda de sentido o la búsqueda de propósito. Recién cuando ella habló un poco y trajo sobre ella misma, dijo algo que, no sé, creo que a mí también ha sido, claro, crisis, ¿no? Como motor. Vos recién lo dijiste, como estas ventanas entre momentos donde el sentido está y momentos donde no tiene donde ser alojado. Claro. O sea, buscamos algo porque no lo tenemos, ¿no? Claro. ¿Qué nos traen las crisis? ¿Qué nos trae de bueno, entre comillas? Digo, ¿qué nos trae de valioso todo este movimiento que algunas personas viven o vivimos, que tienen que ver con estas rupturas internas, ruptura de identidad, crisis, existencia? ¿Qué nos traen? ¿Por qué serían valiosas para nuestra vida, en todo caso? Superpongo una pregunta a eso, para derivar ahí. Dale. ¿Por qué se rompe algo? ¿Por qué si de repente nosotros estamos estructurados bajo un sentido, por qué en algunas personas, volviendo a tu pregunta inicial, de repente algo se rompe? Que genera esa búsqueda de sentido con toda la crisis y la angustia del proceso. ¿Por qué algo se rompe en esa persona y por qué algo no se rompe en otra persona? O sí se rompe en todas las personas y todo se reprime, o bueno, es muy variado, habría que ver caso por caso también, ¿no? Muy generalizado, pero ¿por qué se rompe algo y cómo es que algo de repente deja de tener sentido? Superpongo otra pregunta más. Dale. Simplemente para ver a dónde lleva cada una, que es ¿para qué se rompe? Porque creo que te hace mirar en lugares distintos. Sí. Vos dijiste, ¿por qué? Claro, mi pregunta es más causal y la del Santi entiendo es más funcional, ¿no? Ajá. Como cuál es la función, Claro. ¿no? Sí. De que esto opere así. Claro. Yo acá tengo mi teoría personal. Está avalada, ¿no? Que no es la única, pero que es mi teoría. Tiene la firma de alguien. Claro, tiene porque un si no- bolsito, Por eso sellito. digo que es mi teoría. Nos bajan el canal. Lo que a mí me da sentido hoy y lo que yo hoy elijo como darle lugar, no importa. Bueno, yo creo que las personas vinimos a sanar nuestra historia. Es decir, un día venimos a esta tierra, empezamos a estructurarnos, a llenarnos de capa, de personalidad, a crear un personaje. Y de repente esto en algún momento, por alguna situación u otra, cosas del destino, algo rompe, algo se quiebra. Creo que es parte del destino de la vida del ser humano que algo se rompa, en este sentido de lo interno, de lo simbólico. Y esta es una posibilidad para sanar, para mí, para reparar algo. No hemos venido a hacer o solo existir, sino que hemos venido, para mí, a resolver en parte nuestra vida, nuestra existencia, y esto tiene que ver con nuestra historia, ¿sí? Como, bueno, estos somos seres complejos, entonces en toda esta complejidad están los vínculos, las situaciones que vivimos, cómo las vivimos, desde qué lugar las percibimos, entonces todo esto nos lleva a sanar y a reparar, básicamente. Ok. ¿Sería algo así como que nos construimos para rompernos Algo así. y después volver a armarnos? Sí, De una. me gusta verlo así. A mí se me viene esto volviendo a todo el mambo inicial, que desde lo que vos planteás surge la diversidad también. ¿Por qué digo esto? Porque vos bien lo decís, aclaraste muchas veces el para mí. Y creo que ahí está dicho lo que hablábamos antes de, bueno, eso es una idea que
que le da sentido a tu historia, Totalmente. a tu vida, a tu existencia y demás, y después vos emanás desde esa verdad, compartiendo lo que sos, junto con esa idea. ¿Vos crees entonces con esto que pueden haber personas que no se encuentren en su recorrido de vida con instancias que deban reparar, que les lleven a reparar algo de su historia? Es decir, que solamente a algunos nos pasa esto de tener que sanar parte de nuestra historia. Desde mi flash de lo que es la existencia, que no lo puedo comprobar, es un sentir mío y nada más, y a mí me hace sentido y punto, hay encarnaciones para todo. Necesariamente. Hay encarnaciones para todo. En una viniste a sanar algo de X motivos. No sé qué signifique sanar, ¿no? Lo digo yo porque desde mi verdad ya tiene una inscripción esa palabra, pero para afuera pueden ser mil cosas. Pero como pueden ser ¿Alguna? Ujú. venir realmente, no sé, a trabajar en una escuelita, a construir una casa y que se te caiga un andamio y te moriste. Y ese propósito no es ni peor ni mejor que el de alguien que viene a hacer un ashram, ¿se dice? No, seguramente, ni peor ni mejor, ninguno. Son todos Pero tan importantes porque todos causa consecuencia de todo. Oh. Entonces, de alguna manera, yo no estaría acá hablando si no fuera por una infinidad de causas y consecuencias dadas por acciones completamente banales que terminan justificando en este momento mi existencia y mi palabra acá. Entonces, ¿cómo algo puede ser menos o más importante o tener menos o más sentido que... No sé, quizá me estoy yendo a la mierda, pero... igual, creo que no en ningún momento hablamos de mayor o menor importancia sobre los procesos, sino... No, sí, entiendo. A lo que iba es que en esto que preguntabas vos, de que si puede pasar que haya gente que no tenga un pasaje de cuestiones internas, personales y eso, yo creo que eso que vos decís es simplemente una forma de conectar con todo eso personal que estamos hablando. Sí, Yo tengo un flash re loco con todo esto. Escuchen esta. Yo tengo como la idea de que hay una especie de organismo pulsante que nos constituye a nivel biológico de lo que es nuestra estrella Tierra y a nivel especie dentro de lo que es la humanidad y nuestra malla de conciencia y el proceso de aprendizaje que está haciendo, ¿no? Y yo siento que en este momento la humanidad en su conjunto está teniendo el proceso de aprendizaje total de lo que después nosotros estamos de alguna manera convocados, autoconvocados probablemente, a habitar en todos nuestros procesos de aprendizaje extendido a lo largo de nuestras distintas reencarnaciones. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sí, Como, sí. Yo creo que ahora en este momento, sumando la totalidad de las experiencias de la humanidad, se genera la retroalimentación evolutiva de lo que sería todo el proceso que probablemente habitemos en nuestras distintas encarnaciones. O sea, están todas las posibilidades dispersas en toda la cantidad de seres encarnados viviendo toda esa cantidad de experiencias y como mandando esos pulsos de información a esto que late así. Ok. Interesante. Interesante. Y hay una palabra que se me venía en torno a lo que decías, amiga, del propósito de las crisis en sí mismo. Y esto de construir para romperse y demás. Más allá de que me hace sentido, elaboro mi historia a partir de su identidad, que estoy de acuerdo, y que es justamente la posibilidad del plano dual. O sea, experimentamos a partir de poder movernos en estas polarizaciones, donde en los contrastes de lo que vemos como separado, ¿no? Día, noche, masculino, femenino, todo tiene un lado polar. Se generan necesariamente estos procesos que a nosotros nos regalan la experiencia y el aprendizaje.
En ese sentido, creo que como somos una entidad viva que se mueve en ese plano de experiencia, los lugares de sentido necesariamente también se van moviendo. Digo en ese sentido desde este lugar de verdad, más desde lo llano de nuestro cotidiano, ¿no? Justamente para que en estos procesos de revisión, como decís vos, quizás aparezca el aprendizaje. Y la palabra que se me venía mucho de esto, súper trillado ahora, porque nada, todo esto es lo que se vuelve mainstream y bla, de lo que hacen, no sé si son los chinos o los japoneses, que hacen esto con las cosas que se rompen, que las pegan con una cosa que es con oro y bla bla bla. Bueno, en fin, palabra resiliencia. Me parece una hermosa palabra. Sí, no voy a decir nada yo, Una capacidad maravillosa. Porque digo, uno puede caer en instancias patológicas que te desorientan a un punto tal donde uno pierde la capacidad de encontrar nuevamente un rumbo. Pero salvando esas características que también son muy nuestras, aparece aún en esos momentos donde el sentido no está, algo que te mueve a buscarlo. Y eso me parece maravilloso, es como la fuerza de la vida dentro nuestro. Es lo que hace para mí que todo florezca, que nuevamente los ciclos cambien, ¿no? Que venga una nueva temporada, una nueva estación, que lo vivo busque el sol. Me parece muy hermoso. Siento que hay algo adentro nuestro que está pulsando, que está traccionando por esa búsqueda de sentido, ¿no? Como por ese sol interno. ¿Y qué diferencia sienten que hay entre sentido y función? ¿Función con respecto a qué? Estoy formulando ahora, Pienso. La naturaleza, ¿no? Pasa que esto está muy como englobado de ideas mías, pero no importa. ¿La naturaleza tiene una función y tiene un sentido a la vez? ¿O solo es funcional a un orden reproductivo y eso no hace que tenga sentido algo, sino que el sentido es algo meramente humano y que hace que un ser humano, entonces, si es así, esté como operando desde la función o desde el sentido? Algo parecido a lo que quería traer yo en esa pregunta de qué hace que una persona se encuentre o no con este camino del propósito, que tiene que ver, me parece para mí, con estar funcionando desde el hacer, ¿no? Y sin conectar quizás con un poquito más allá, con lo transpersonal, o ¿no? Con lo trascendente, cómo llegamos de repente un día a este lugar, y ahí traigo lo de las crisis, y bueno, yo creo que sí hay una parte de nuestra que creo que todos le hemos habitado esto, y creo que tiene que ver con una etapa del desarrollo humano, con edades, en la que todavía no hicimos contacto con el sentido profundo de la vida, o con esta búsqueda, o no estamos aún ligados a este camino, digamos. Y después, bueno, por X motivos, X circunstancia, y esto va a ser en cada persona muy relativo a su historia, ¿no? Y bueno, también es su predisposición por este tipo de búsqueda que pueda llegar a conectar, ¿no? con este búsqueda de propósito, qué sé yo, pero bueno, podemos encontrarnos como siendo muy funcionales o estando operando desde el sentido, pienso. Creo que está loco, se me viene un poco también esta cuestión de verdades en distintos planos. Es como estar de acuerdo con las dos opciones al mismo tiempo, porque creo que operan desde lugares diferentes. Uh-huh. Si bien la planta no se pregunta o no lo sabemos por su sentido, puede que al mismo tiempo esté siendo funcional a un sentido, ¿no? Y acá mezclé las dos cosas, o sea, funcional a un sentido, como si se pudiera no solo ser funcional, sino funcional a un sentido. Pero existe el sentido si no
si no se es dado... Bueno, es que a eso iba. O sea, yo creo que en sí lo que nosotros nombramos como sentido, primero que parte de una posibilidad simbólica del lenguaje, Ujú. y es una interpretación, no es un juicio que hacemos sobre algo, que le atribuimos un sentido. Por ende, si lo que estoy diciendo llegara a ser cierto, necesitaría haber alguna entidad que estuviera atribuyéndole un sentido a la existencia de las plantas. Lo cual está loco. Lo cual está loco, sí. Qué sé yo, a mí me flashea mucho. Volvemos, ¿no? Acá me parece que cada quien está volcando mucho de sus propias Sí, obvio. ideas, Acá no. flashadas, Sí. ¿no? Como nada es como lo estamos diciendo, y eso que quede así de entrada, porque lo sabemos, como bueno, con lo que resona, lo tuyo está buenísimo también, lo que te quedó del otro, ponerlo en práctica, fíjate qué onda. Que no sé, yo veo el diseño, ¿no? Lo que llego a percibir que es nada de lo que en realidad es, del diseño de la naturaleza, de la biología, de la cual, aunque nos olvidemos, somos parte. No es que porque seamos humanos y hayamos desarrollado un lenguaje y bla bla bla, no somos también provenientes de lo mismo. Y yo cuando lo veo, yo digo, no, esto no puede ser. O sea, hay una inteligencia ahí, en ese diseño, que es como, bueno, no sé si es una entidad onda que podés personificar, como hemos hecho acá a un chaboncito de barba, o como han hecho en otros lugares a una chaboncita, como han hecho en otros muchos, pero que nos excede en el buen sentido, no sé si sería el buen sentido, nos excede en el sentido de que tiene una capacidad que es muchísimo más inconmensurable e inmensa que la nuestra, y por ende se la pone en el orden de lo divino, que bueno, a mí me hace pensar que sí, ¿entendés? Me hace sentido. Como, Claro, hace sentido. claro, me hace Por sentido. algo, los pueblos originarios de hace miles y miles de años, lo primero que hicieron fue sacralizar, se dice, cuando volvés a algo sagrado, Creo que sí. la naturaleza. Claro. Como entendiendo, sin entender, Ujú. que esto no puede no tener sentido. Claro. No puede no responder a algo más. Ujú. Es como ilógico. Y dejándose llevar por esa certeza y esa conexión que te dice, che, esto está interesante. Me parece re loco eso y interesante mencionar cómo estas comunidades, por ejemplo, tenían esta cualidad de contemplación como bien, como de respeto, de repente, de la naturaleza, por ejemplo, que en las ciudades, en ciertas otras sociedades, esto se perdió, o sea, esa conexión se perdió. Entonces, la importancia de esta conexión, en dónde reside, bueno, creo que en cada uno, ¿no? Pero más allá de que podamos decir, bueno, cada uno acá tiene sus propios intereses, sus propias miradas, su propia percepción igual me parece importante como resaltar esto que trae el poder dotar de sentido a ciertas cosas, que te lleva a poder a contemplar con otros ojos, por ejemplo, el lugar donde estamos, que es la naturaleza, bueno, la tierra, digo, ¿no? Ujú. Entonces, Mismo se me viene esto de que, claro, hay un sentido que es construido por el lenguaje y hay otro sentido que es sentido, como decía vos recién, Santi, Ujú. que es una certeza no verbal, no conceptualizable, de que hay una magia, hay Una sensación. un aroma, una sensación de algo que a veces suele ser muy efímero, ¿no? Porque las distracciones del día, la mente y ciertas cosas como que nos corren rápido de ahí. Pero eso es eso está y está siempre, ¿no? Y somos nosotros los que nos corremos de ahí. Entonces creo eso, que hay como quizás esos dos sentidos. Está muy bonito, siento, porque además creo que es el punto, o un punto al menos el que estoy viendo, que conecta estos dos niveles de sentido, ¿no? Y cómo está la posibilidad de yo
desde mi elección, quizás con una cierta, quizás no, siempre desde una cierta conciencia, puedo, a partir de tener esa conexión con este otro sentido, dotar de sentido, de este otro sentido más humano, más cotidiano, también a lo que me pasa y a lo que estoy evitando, ¿no? Y desde dónde, a partir de eso, me voy a conectar con la acción, como esta posibilidad de sentido previo a la acción. Y así como el lenguaje nos posibilita cosas maravillosas, no deja de ser para mí nuestra primer gran jaula en ese sentido. Estamos enredados adentro del lenguaje en un plano muy racional, si se quiere, donde muchos de los avances, o mejor dicho, del desarrollo, ha seguido el curso de la invención propia de lo racional, de la manipulación tecnológica, y que bueno, me parece que desde ese lugar la sensación de desconexión no es más que una consecuencia también, y a la cual creo que y la cual nos puede llegar a mover. Me parece que está empezando a ocurrir. Esto quizás es algo cíclico y ya ha ocurrido en otros momentos, no como hoy, pero de que nos lleve a un proceso de crisis, de una crisis en lo macro, ¿no? De esta pérdida de sentido ya a un nivel mucho más colectivo. De hecho, la caída, bueno, esto que habla Parise un poco en torno a lo que serían para él como distintos pilares que sostienen la idea de verdad, esto que nos es dado, donde él, por ejemplo, nombra, ¿vos te lo acordás? No. Bueno, pero era algo así como la religión, la política, las ciencias o la salud, distintos organizadores de la realidad que no sé si estarán de acuerdo, pero yo creo que en este último tiempo han sido puestos en jaque, o sea, se están moviendo de maneras que tambalean, que pierden sentido. La religión desde su lugar, la política desde su lugar, la ciencia y la salud, y creo que todo lo que opera en un plano más inconsciente, en el lugar donde tener un sentido implica la seguridad básica de mi supervivencia, también entra a tambalear junto con todo eso, cuando todo eso se pierde. Tal cual. Y caes en una necesariamente, en una crisis donde creo que ahí me parece inevitable. Inevitable. Claro, creo que cuando se llega a esa instancia es inevitable, ¿no? Como cuando se alcanza eso que le llaman la masa crítica, que creo que puede ser algo colectivo, como dentro de uno una cierta instancia de conciencia, como esto de ya lo vi y ahora no lo vas a poder dejar de ver, hagas lo que hagas, te lo va a cruzar en la esquina, te va a cachetear a la vuelta. Creo que una vez que se alcanza ese porcentaje de conciencia, se vuelve inevitable. Sí, y ahí creo que lo que entra en juego es la capacidad de adaptación o de flexibilidad que uno tenga ante lo que está sucediendo, no para tomarlo completamente, porque no creo que sea posible, no creo que nuestra estructura toda vaya a caer y a quedar en ruinas para que se construya algo de nuevo, pero sí que se ve como se empiezan a volver un poco quizás más endebles los cimientos. Y bueno, yo creo que gran parte del trabajo, entre comillas, interno y todo eso, tiene esa finalidad. Volverse un poco más flexible. No evitar el sufrimiento o no evitar el dolor, no evitar las crisis, no evitar la angustia. Volverse un poco más flexible y con más capacidad de poder adaptarse, que no es conformarse, para no quedar bajo unas ruinas que quizás son hasta imaginarias, solo porque la estructura de uno es muy rígida, ¿no? Pero sí. Me parece también como muy oportuno
o me hacía... bueno, me hace ahora cada vez que voy a decir me hace sentido, me voy a reír por dentro, la puta madre. Como esta diferenciación material, ¿no? Entre decir las estructuras, ¿no? Lo rígido, que creo que han caracterizado mucho a un paradigma, que creo que es el que hoy está tan variante, y los términos que hoy se manejan, que tienen que ver con la red, ¿no? Tienen que ver con otro tipo de organización, ¿no? Con lo virtual, con la red, que bueno, actualizar ese paradigma de la forma en la que mentalmente sostenemos la vida, un gran viaje, ¿no? Tiene otras características la red en su elasticidad y su adaptación y su fluidez. Entonces, bueno, ¿quién te dice que en realidad no estamos como haciendo eso, no? Sí, a recuperar algo que nos pertenece y nos pertenecía, digamos, que es la vida en comunidad, que es lo que se ha roto y nos hemos quedado muy separados todos en cierto tipo de sociedades, digo, porque como recién hablamos, por ejemplo, los pueblos originarios no tenían este problema. El problema los tenemos los que vivimos en las grandes ciudades o bueno, ¿no? Entonces, como creo que naturalmente algunos eventos que han pasado estos últimos años, para mí tiene que ver la pandemia en esto, llevo a este movimiento de los cimientos, que está haciendo que todo esto como que vaya cayendo, toda esta rigidez que nos estructuraba la vida, que ahora está permitiendo que podamos vernos como en red. Y esto inevitablemente creo que nos lleva al repensarnos en cómo cuidar la vida, porque al final nos empezamos a mirar un poco entre nosotros y a ver que bueno, nos necesitamos en este cambio. Y no es fácil porque estamos acostumbrados, creo, estamos un poco acostumbrados como a bueno, resolver cosas solo, ¿no? O a pensar en el éxito, como que tenemos algo muy implantado como sociedades por ahí, con este formato industrial, ¿no? De estar queriendo alcanzar algo, y ahora estamos ahí como gracias a una venida de las crisis, a una llegada de crisis que creo que se sintió después de la pandemia, a buscarnos, a reparar, que por ahí mencioné en algún momento. Y tiene que ver con volver a encontrarnos y volver a sentirnos red y bueno. Sí, se está abriendo la conversación, claramente. Se está abriendo. Y algo hizo que se abriera la conversación. Hubo un disparador. Hubo una gota que rebalsó algún vaso, que de repente ahora estamos hablando de, che, ¿qué pasó con la comunidad? No nos dimos cuenta y de repente estamos todos separados. ¿Qué pasó? Entonces creo que en principio, en primer lugar, y recontra importante, veo mucho que está pasando eso. Como que está volviendo el tema, la conversación sobre la comunidad, porque no se ve, no está, y debe haber algo interno muy orgánico que lo demanda también, ¿no? Sí, de hecho creo estar prácticamente seguro de que ese es el motivo principal por el que este micrófono está prendido, ¿no? Y sí, tal cual. Si no, no tendría sentido. Ay, bueno. Bueno, maravilloso, chiquis. ¿Cómo te sentiste, amiga? ¿Bien? Bien. ¿Sí? Gracias por invitarme. Genial el tema, ¿eh? Me sorprendió. Buenísimo, me encantó. Bueno, hasta aquí todo por hoy. Nos despedimos. No sé si le damos el cierre a la Vicky. Por favor. Sí, lo que quieras, amiga. Bueno, Nos vemos. muy rico todo. Chau, 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 chau. Ahí está.